Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me les dé un día hoy maravilloso, feliz, lleno de luces de lo alto. Estamos aquí hoy otra vez con este libro, el libro de los Proverbios, un gran libro, un desafío a la iglesia, un desafío para mí y para mí y para usted como padre, como abuelo, que le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que la Biblia, en este proverbio te va a encontrar, dice, instruid al niño, más para adelante, instruid al niño en su carrera y después de grande no se apartará. Instruyamos a los hijos en la palabra de Dios. Enseñémosle la palabra de Dios. Y usted verá que será diferente. Esos hijos que usted cría en Dios son distintos a los que se crían fuera de la iglesia. Y yo soy testigo de eso. Mi experiencia me lo ha dicho. Mis hijos, como humanos, pues se han equivocado muchas veces, como yo, pero se criaron en la iglesia y tienen unos principios que son básicos en la vida en cuanto a Dios se refiere. Son básicos en la vida para buscar a Dios y nunca han dejado de amar a Dios y servirle, con todas sus flaquezas y todas sus debilidades. Sin embargo, buscan a Dios. El que se cría sin Dios, el que se cría sin enseñarle nada de la palabra de Dios, pues se cría así. Y después usted lo ve por ahí borracho o en la cárcel, sabe Dios cómo. En fin, con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no se le enseñó la palabra de Dios. Aquí tenemos un desafío para que le enseñemos a estos jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, la palabra de Dios. Enséñele este libro de los Proverbios. Léalo con ellos. Analícelo con ellos. Y usted verá que grandes cosas usted va a tener un buen resultado como abuelo, como padre de sus hijos. Hoy comenzaremos en el capítulo 2, pero antes vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, te bendecimos por este tiempo que nos da para hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar por ella y que lo que digamos sea para beneficio espiritual de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hoy en el capítulo 2 de este libro de Proverbios. Y dice el versículo 1 así: Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Oiga bien, está hablándole, por eso le digo que esto es un desafío, está hablando a nosotros, nos está hablando como a hijos. No le está hablando como cualquiera. ¿Por qué? Porque en la casa y en la escuela es donde se enseñan a los niños. Las buenas conductas se enseñan en la casa. Y corregir los hijos no es malo. No estamos hablando de castigar. Porque hay una cosa, el castigo es para los malos, para los delincuentes, para los asesinos. Para ellos es el castigo. Y por eso los meten en las cárceles. Y ellos son castigados de alguna manera. En algunos países pues los ponen en la silla eléctrica conforme a su delito. Yo nunca he aprobado eso, creo que es una mala cosa, pero bueno, eso es lo que pasa en el mundo y todos lo sabemos. Pero en la casa usted no los castiga, usted no castiga a su hijo. Usted no quiere ver a su hijo llorar y mortificarlo. Jamás. Es su hijo y usted a su hijo lo quiere. Usted lo corrige. Usted le enseña. Y a veces la enseñanza Dios nos enseña, Dios nos disciplina a nosotros como iglesia. Cada vez que yo he cometido un pecado, he recibido la consecuencia de lo que he hecho. Y he visto el peso por las cosas que hice.
Y es así también. Entonces usted tiene que enseñarle lo mismo a sus hijos. Entonces aquí el gran sabio Salomón le está hablando por medio del Espíritu Santo a los hijos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardare dentro de ti, o sea, archivado, usted archiva las cosas de Dios dentro de su corazón. Usted no lo pone en cualquier parte. La palabra de Dios usted no la puede poner en cualquier lugar y a Dios. No. Y el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Por qué haciendo? Porque hay que hacer un esfuerzo. Entonces usted tiene que decirle a su oído, tú tienes que oír la palabra de Dios. Aunque no quiera. David es el maestro en eso, el gran rey David. Él le decía a su alma, oh alma mía, alaba al Señor. Y le decía por qué tenía que alabarlo. Dice, porque Él te ha coronado de favores y misericordia. Alaba al Señor. Entonces, usted y yo tenemos que hacer lo mismo con la palabra. Es lo que dice el versículo. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Decíamos cuando estábamos en la introducción de este libro, decíamos que la sabiduría es Jesucristo. Y nos agarramos del versículo 30 del capítulo 1 de Primera de Corintios, donde dice que Jesucristo, Dios nos dio a Jesucristo como sabiduría. Entonces Jesucristo es la sabiduría. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinare tu corazón a la prudencia. Entonces usted y yo tenemos que clamar a Dios, que inclinarnos a Él, que procurar por todos los medios a estar atento a nuestro oído a su palabra, a sus mandamientos y hacerlos. Usted puede guardar los mandamientos de Dios. Yo puedo guardar los mandamientos de Dios. Es cuestión de querer. Es cuestión de decir, yo voy a hacerlo. Voy a disponerme. El versículo 3 dice, si el 3 dice, si clamare a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. Gloria a Dios. Si clamare la inteligencia. Si no te llevara de tonterías. ¿Cuántas tonterías me decían a mí y yo hacía cuando joven? Cuántas cosas raras. Yo las recuerdo todavía. Muchísimas cosas que yo decía a Dios, que ahora digo, pero Dios mío, ¿y por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Pero era joven y el joven se inclina a esas cosas. Se inclina a esas cosas, ¿por qué? Porque no tiene atento su oído a la voz de Dios. Si clamare la inteligencia, si dijera, Señor, ven a mí, y a la prudencia diere tu voz, o sea, si le diera rienda suelta a la prudencia de Dios, a la sabiduría de Dios, otro gallo cantaría. Y dice el versículo 4, que es muy bueno que pongamos mucha atención a este versículo. Si como la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro. Mire, los que buscan plata tienen que salir lejos en animales y pasando trabajo y buscar o oro o diamantes. Tienen que buscar y hacer grandes cosas, grandes sacrificios personales para poder obtener esas cosas. Si dice aquí el proverbista, si como a la plata la buscare, para nosotros conseguir dinero para nuestras cosas, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificio. Mucho sacrificio. Y el versículo 5 continúa. Entonces entenderás el temor de Jehová. Decíamos cuando en la introducción que el versículo clave de todo este libro es el versículo 7 del capítulo 1 del libro de los Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si usted y yo tememos a Jehová, si usted y yo respetamos a Jehová, no solamente que le amamos, sino que también le respetamos. Es lo que pasa con los hijos.
Los hijos nos aman, aman a sus padres, pero también les respetan. Bueno, no ahora, porque ya esto está tan como está, que uno no sabe. En estos días vi por un video donde una madre le quitó el celular o el móvil a un hijo, porque lo estaba matando eso. Y ella, previendo que porque eso es tan difícil, el asunto de los celulares ahora para los niños, para los móviles, para los niños, que los ha enfermado. Solamente quieren estar el día entero pegados a ese aparato. Eso es una enfermedad. Una grandísima enfermedad. Y esa pobre madre le quita el celular a un jovencito. Yo diría que tendría entre 15 y 16 años, es lo que parece en el video. Y agarra ese muchacho un palo, le entra a palo a la señora. Y después busca un cuchillo para matarla, para que le dé el celular. Y ella no tuvo que decir, tómalo y entregárselo. Porque si no la mata. Hasta ahí hemos llegado en este tiempo. ¿Por qué? Por no enseñarle la palabra de Dios. Y desde que nacen, entregarle un celular en las manos, toma. Desde que nacen. A los días, usted lo ve chiquititito, con meses, usted lo ve pegado de ese aparato. Y eso los enferma. No le hace ningún bien ningún padre a un hijo cuando le entrega un celular. Pero bueno, eso es así. El versículo dice, el 5, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallará el conocimiento de ese Señor y gran Dios nuestro. Y el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca el conocimiento y la inteligencia. Él es que da la sabiduría. Hay gente que piensa, para yo hablar de la palabra de Dios, y yo he oído eso muchas veces, hay que tener un buen estudio. No, hombre. Lo que hay que tener una disponibilidad para buscar a Dios. Y decir, Señor, la misma Biblia dice, el que le falte sabiduría, pídesela a Dios. Y Él se la va a dar en abundancia y sin reproche. Él le da la sabiduría a usted. Cuando estábamos en Puerto Plata, o cuando estaba en Puerto Plata de pastor, en los años 80, por los 80, 84, por ahí, yo tenía un programa, o teníamos, René Biel, que él ve siempre estos programas. René Biel y yo teníamos un programa de radio. Y cuando íbamos para la casa, todos los días una señora nos esperaba, bueno, no voy a decir todos los días, pero casi siempre nos esperaba en la acera para decirnos cómo fue el programa, cómo le gustó, en fin. Y hasta lo que habíamos leído de la palabra de Dios. Y yo le veía un conocimiento a esta señora tan grande para mí. Y yo decía, yo pensaba que esa mujer por lo menos había estudiado teología. Y le dije a René, pero esta señora tiene mucho conocimiento. Y dice, yo no sé si ella sabe leer y escribir. Digo, ¿cómo que no? ¿Tú estás mal? ¿Cómo que no? Sí, tiene que saber. No creo. Pero bueno, tal vez sepa, pero si sabe es muy poco. Porque ella no, yo no la he visto nunca la vi, aunque ella era una señora mucho mayor que René, podía ser la madre o así de René Biel, mi gran amigo René Biel, mi hermano en Cristo, a quien le mando un saludo desde aquí. En fin, que yo procuré un día ir a su casa. Y ella me recibió con tanto gusto, con tanto cariño. Y cuando fuimos a leer, y cuando yo dije vamos a leer la palabra de Dios para orar, como era mi costumbre, ella buscó la Biblia de ella. Y la Biblia estaba desgastada, su Biblia. Y yo le dije, hermana, usted ha leído mucho. Se le dice, no, hermano, ese es mi pan. Lo primero que hago cuando me levanto es leer la palabra de Dios. Y después que leo la palabra de Dios, oro al Señor, dándole gracias por lo que leí.
o perdón, en fin, lo que Dios me diga en su palabra, entonces yo se lo digo al Señor. Pero yo tengo primero que leer, documentarme de Dios, alimentarme de la palabra de Dios en mi vida, para entonces seguir mis quehaceres y mis cosas. Yo no salgo de mi casa, no hago ninguna cosa sin antes hablar con Dios primero. Y yo dije, qué bueno. Yo me sentí feliz ese día con esa señora. Y ella hablaba como toda una maestra bíblica. Y nunca había ido a la escuela, me dijo. Ella aprendió así. Y nunca fue a la escuela. O sea, que usted no tiene que tener un gran estudio para usted poder documentarse bien de la palabra de Dios. Usted lo que tiene que saber un poquito. Y comenzar a leer la palabra de Dios. Y ella dice aquí, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios. Es de él que sale eso, hermano. Salomón no podía saber tanto si no le hubiera pedido a Dios sabiduría. Salomón, él podía haberle pedido a Dios riquezas. Y a lo mejor Dios se la iba a dar, porque Dios dijo, pídeme lo que tú quieras. Y yo te voy a dar lo que tú quieras. Y él le dijo, dame sabiduría. Aleluya. Dame sabiduría. Y es lo que usted y yo tenemos que decirle a Dios. Danos sabiduría. Dame sabiduría. Y usted verá. Él provee, dice el 7, de la sana sabiduría y lo recto. Es escudriñar los caminos rectamente. Él nos hace andar rectamente, vertical. Él nos hace caminar por caminos rectos. Él nos hace andar por vereda limpia. Y nuestro camino se despeja. Y cuando llegamos a viejo podemos decirle a Dios, gracias. Hoy yo estoy disfrutando de la vida de Dios. No estamos hablando de dinero, de eso no tengo. Pero estoy hablando de que estoy tranquilo, porque he buscado la forma de acercarme a Dios cada día, con todos mis defectos, pero acercándome siempre a Dios. Mire, el versículo 8 es para mí un verso tremendo. Es el que guarda la verdad del juicio y provee el camino de sus santos. Él es que hace todo eso. Él es que da todo esto. Él se lo da a usted y a mí para que andemos en sus caminos y procuremos estar siempre de frente. Busque al Señor, hable al Señor y usted verá que tendrá grandes cosas en su vida. Dios me lo bendiga. Recuerde hacer sus comentarios. Sus comentarios nos ayudan. Sus comentarios nos pueden dar fuerza para seguir. Y mándele este mensaje a sus contactos. Háblele a sus contactos de este programa. Y usted estará con ellos predicando la palabra de Dios. Hágalo así. Y que Dios nos lo bendiga. Y hasta la próxima semana.